He titulado el sermón en esta tarde Viviendo bajo su gracia. Efesios 2, del 1 al 10. Viviendo bajo su gracia. El Hijo de María me regaló como una botella para beber agua. Y ese es el escrito. Y es que desde que comenzamos nuestra iglesia hace 10 años, nosotros hemos procurado transmitir esa idea, transmitir ese concepto bíblico a todas las personas. Porque si nosotros vivimos, si nosotros respiramos y estamos acá, es porque vivimos bajo la gracia de Dios. Por eso hemos titulado el sermón de esa manera, porque eso nos identifica como iglesia. Si tú quieres saber cuál es la característica principal de nuestra iglesia, vivimos bajo la gracia de Dios, viviendo bajo su gracia. La enseñanza en esta tarde es que Dios nos ha transformado para vivir bajo su gracia. Dios nos ha transformado. Yo estoy seguro que trabajamos con hermanos a los cuales Dios está obrando en ellos. Dios está transformando y nos ha transformado para vivir bajo su gracia. En esta tarde nosotros vamos a ver la gracia de Dios y la vamos a entender como la Biblia la enseña en 3 tiempos. La gracia de Dios en el pasado, la gracia de Dios en el presente y la gracia de Dios en el futuro. Ahora, ¿de qué se trata la Biblia? Es una gran interrogante. Mucha gente piensa que la Biblia es un libro antiguo de historia o de historia antigua. Hay mucha gente que piensa que la Biblia es un libro de terapia. Hay gente que piensa que la Biblia es un libro en desuso. Y muchos creen que la Biblia tiene diferentes temas. La Biblia tiene un tema y el tema es Cristo. Y Cristo es la gracia de Dios encarnada. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, nos encontramos que hay un patrón de rechazo de la gracia de Dios en la Biblia. Desde el principio, de Génesis 3:15 hasta el Apocalipsis, hay un patrón marcado de rechazo de la gracia de Dios. Cada vez que leas un pasaje, te encuentras con personas que están rechazando la gracia de Dios. Por ejemplo, si vas al libro de los Hechos, encuentras que Esteban, antes de ser martirizado, le hablaba a las personas y le decía, mira, el problema es que desde Moisés han estado rechazando la gracia de Dios y han estado hasta construyendo ídolos y construyeron un carnero y se regocijaron con ese carnero porque han rechazado la gracia de Dios. Y si vas a las cartas y encuentras escritos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo también nos dice que las personas han ignorado la gracia de Dios y han ido detrás de los ídolos, han ido apartados de lo que Dios quiere y continuamente nosotros nos encontramos predicando el evangelio en un mundo de personas que rechazan la gracia de Dios. Si no, salga a predicar y usted va a ver que la gente rechaza la gracia de Dios. Es un patrón definido en muchas personas. Ahora, el Nuevo Testamento amplifica el rechazo de la gracia de Dios diciéndonos que Cristo no solamente tuvo que nacer entre nosotros, sino que también morir y resucitar para Él poder darnos vida, porque si no, el hombre no pudiera aprovechar la gracia de Dios. El hombre tiene una aversión natural a la gracia de Dios. Fíjate para que tú veas que a que tú nunca te has sentado a enseñarle a un hijo tuyo las cosas malas, ¿va? Yo nunca me he sentado con mi hijo y le he dicho, o mi hija, y le he dicho, te voy a enseñar cómo se peca. Vamos a hacer esto, vamos a escoger. Estos pecados son más malos que esto. Si vas a pecar, peca de estas maneras. Porque así las cosas no van a ser tan graves. No, todo lo contrario. Nosotros le decimos a nuestros hijos, si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Pero ¿de dónde aprenden las cosas malas? Es una naturaleza innata en ellos, en todos nosotros, en cada una de las personas que vive en este planeta. Y por naturaleza tenemos una aversión o un rechazo de la gracia de Dios. ¿Ve? Un rechazo de la gracia de Dios. Por eso, en esta tarde, vamos a entender la gracia de Dios en 3 tiempos. Primero vamos a hablar del pasado del cristiano, cuando la persona no era cristiana, y cómo la gracia de Dios estaba manifestada en ese lugar.
vamos a hablar de lo que éramos. Vamos a ir a la Biblia y vamos a hacerlo en Efesios capítulo 2. ¿Ven? Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 se nos habla de la gracia de Dios en 3 tiempos. Se nos habla de la gracia de Dios en el presente, en el pasado y en el futuro. Vamos a ir desde los versículos del 1 al 3 para ver un poco cómo Pablo nos describe o nos da un diagnóstico de la persona que no está viviendo bajo la gracia de Dios. Es un diagnóstico. Ahí Pablo nos explica cómo son las personas y hasta nos da una sentencia para aquellos que rechazan la gracia de Dios. Vamos a ir al versículo 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne por naturaleza, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, acá el apóstol Pablo, como les decía, nos da un diagnóstico. Nos dice que aquellos que están rechazando la gracia de Dios viven, y lo caracteriza de dos maneras. Dice, delitos y pecados. Y son dos palabras interesantes en el griego bíblico, porque la primera palabra lo que indica es que las personas son capaces de resbalarse, traspasar las barreras de Dios. Y la segunda palabra es como que las personas no logran dar en el blanco de la gracia de Dios. Por sí solas, o se pasan, o se resbalan, o no están firmes en la gracia de Dios, o si quieren alcanzar la gracia de Dios de manera personal, tampoco lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos pueden errar al blanco, que es lo que significa la palabra amartía, o es la palabra griega que describe los pecados en muchas ocasiones en la Biblia. También el apóstol Pablo nos dice que aquellos que están lejos de la gracia de Dios andan en las corrientes mundanas. ¿Qué cosas son las corrientes mundanas? Se amoldan a todos los moldes que el mundo les propone, ¿verdad? Esa es la idea, esclavos del diablo. Teníamos también, dice el apóstol Pablo, deseos de carnalidad contra el espíritu, haciendo la voluntad de la carne y teniendo pensamientos carnales. O sea, no solamente nuestra gnosis se inclinaba a ir a favor del pecado, sino que además nuestra voluntad estaba cautiva en la esclavitud del pecado. Y para concluir esa idea, Pablo no solamente hace un diagnóstico, también nos dice de una manera como una sentencia: somos hijos de ira por naturaleza. Y esa es la condición de aquellos que están alejados de la gracia. Una de las cosas que más me llama la atención es que dice que están muertos en delitos y pecados. Y fíjense, esto es algo interesante, porque quizás no tenemos una conciencia muy clara de lo que Pablo está queriendo decir. Cuando nos habla de que las personas están muertas en delitos y pecados sin la gracia de Dios, nos están diciendo que las personas son incapaces de buscar a Dios por sí solos. Imagínense esto de momento, imagínense que usted es un gran evangelista. Usted se conoce el evangelio. Usted es una persona profunda en las verdades del evangelio. Y yo le invito a predicar en una morgue. Y hacemos así, abrimos la gaveta y sacamos el cadáver. Y ahí está. Un poco frío, un poquito desmejorado el hombre, ¿no? Pero está ahí. ¿Sabes que una vez yo en una iglesia fui a despedir un duelo? Y las personas que vivían en Miami, porque al hombre lo habían matado en Cuba, lo arrolló un carro. La hija fue para allá y llevó cosméticos. Cuando lo sacaron, porque estaba ya congelado, me dijo: oye, no lo puedo enterrar así tan pálido. Lo sacó de la caja, me lo dio para que lo aguantara y lo maquilló. Porque ella quería que el hombre se fuera a la tumba maquillado. Sí, porque muchas veces no tenemos una conciencia real de lo que está ocurriendo. Pero imagina que tú eres un gran predicador, que tú conoces todo el evangelio, yo te llevo a la morgue, ahí está el cadáver, está el cuerpo, está la persona, y tú comienzas a hablarle las verdades del evangelio.
Y tú empiezas a hacer un llamamiento feroz y empiezas a gritarle y empiezas a hablarle. ¿Qué es lo que va a pasar? No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque está totalmente muerto. Esa es la misma condición que la Biblia dice que están las personas cuando no conocen a Dios. Necesitan una intervención del Espíritu Santo directa para que el Espíritu Santo abra sus oídos, sensibilice a las personas a encontrar la gracia de Dios y las palabras del Evangelio. Pablo quiere quitar una duda a los efesios. Y te voy a decir esto. Cuando nosotros estamos hablando de Efesios capítulo 2, estamos hablando de gente de la high life, así decimos los cubanos. ¿Sabes qué quiere decir? Gente que vivía tremendo, adinerada. Figúrate, tenían uno de los templos más importantes del mundo, el templo de Artemisa. La economía era una economía tremenda. El turismo que había allí en Éfeso era algo extremadamente próspero. Y cuando tú hablabas con un habitante de Éfeso, tú estabas hablando con alguien que tenía una conciencia de trabajar, de prosperar, de ser una persona importante. Pero Pablo les está diciendo, oye, sin la gracia de Dios no hay nada. Y le da un diagnóstico, le dice, sin la gracia de Dios estamos muertos, estamos bajo la ira de Dios, estamos errando en el blanco, estamos totalmente destruidos. Y déjame decirte, no debe haber sido fácil para los habitantes de Éfeso recibir esas palabras. Pero aunque golpeaban duro, eran palabras de amor. Si quieres lo puedes traer a la actualidad. Nosotros vivimos en una ciudad donde se le llama la ciudad del pecado, donde la gente, como yo siempre les digo, en el mundo entero guarda dinero por años para venir a gastarlo en este lugar. Para venir a desarrollar todas las fantasías y todas las perversiones que tienen en su mente, venir a ponerlas en práctica en este lugar. Y nosotros trabajamos acá, y nosotros vivimos acá. Y nosotros en ocasiones hasta nos sentimos, decimos, ¿qué va? En Miami. Uf, nosotros somos de Las Vegas. ¿Sí o no? Y cuando nos vamos para Cuba, para Latinoamérica, y alquilamos el carro, y le decimos a los allá, no, yo estoy en Las Vegas, chicos. Como si yo fuera el dueño del Queen. Lleno de cadenas de oro. Y le hacemos creer a la gente que todo es más fácil y que todo es maravilloso. Cuando en realidad la vida real es muy diferente. Bueno, quizás tú estás hoy en este lugar y puede ser que oigas palabras que son un poco fuertes, pero te voy a decir algo, son palabras de amor. Son palabras de amor porque son las palabras que nos pueden hacer cambiar, nos pueden hacer reflexionar en la gracia de Dios. Porque antes de tener la gracia de Dios, nosotros vivíamos vidas que desagradaban a Dios. Y fíjense, no se trata de que nosotros tuvimos un mal pasado o que quizás la vida nos llevó por caminos desconocidos y malos. Porque quizás alguno pueda pensar, bueno, pues yo no tuve suerte en la vida. Porque a mí me tocó algunos problemas. Yo tuve un padre abusador, una madre que me abandonó, un tío acosador, o yo viví en un barrio violento. Yo no tuve esa suerte. Ahora yo le voy a dar a mis hijos rienda suelta a mi imaginación y que ellos disfruten y tengan todo lo que yo no tuve. Esa es la fórmula para que se pierdan. Esa es la fórmula para que no sean nadie en la vida y que no sean nada. Si tú quieres preparar a un hijo para que sea un fracasado en la vida, no le permitas pasar por ningún trabajo, no le permitas pasar por ningún desafío, no le permitas pasar por nada, cúbrelo en todo y tú vas a ver que no te va a servir para nada. Ni en ese momento ni en el futuro. ¿Ves? La idea acá es que no podemos pensar que porque tuvimos un mal pasado es que nosotros no conocimos a Dios. No. Pablo es totalmente claro. Pablo dice, por naturaleza somos hijos de la ira de Dios si no tenemos a Dios. Así que nuestra condición espiritual sin Dios no iba a cambiar ni por más estudios ni por menos estudios, ni por más dinero ni por menos dinero, ni por más bienes materiales ni por menos bienes materiales, porque no se trata de lo que te rodea, no se trata del contexto, y ese es el fracaso del comunismo. ¿Sabes que el comunismo fracasa en eso? Porque el comunismo dice, démosle dinero a la gente, regalémosle la educación a la gente,
regalemos el dinero a la gente y mientras la gente mejore más, mejor personas van a ser. No es real, no es real, no es verdad, no es verdad. Las personas deben ser remuneradas y deben vivir conforme a sus capacidades y se necesita uno esforzar en la vida. Y en temas espirituales no va a mejorar tu condición espiritual porque tú mejores tu condición de vida. Solo puede mejorar si tú mejoras tu relación con Dios. Porque por naturaleza somos hijos de la ira de Dios. Por naturaleza nacimos apartados con una tendencia natural a ir al pecado y disfrutar el pecado. Y según Pablo, si lo leemos ahí en la Biblia, vea Efesios capítulo 2, del 1 al 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Fíjate la frase interesante. Nosotros vivimos en otro tiempo. O sea que no podíamos hacer nada para salvarnos. Teníamos plena satisfacción con el pecado. Estábamos destinados a la ira. No había nada que pudiéramos hacer para cambiar nuestra vida. Solo la intervención de la gracia de Dios pudo hacer la diferencia en nuestra vida. Y déjame decirte algo. ¿Por qué esta parte del sermón? Porque cuando tenemos un sermón así, lo primero que pensamos es, bueno, para mí me gustaría que me predicaran a partir de ahora. Porque eso era una cosa de antes. Sí, pero es que muchas veces se te olvida de donde Dios te sacó, se te olvida de lo que Dios hizo contigo y estando bajo la gracia de Dios quiere volver a vivir de manera que no le agradan a Dios. Y se te olvida que Dios te sacó de Egipto en sentido espiritual. Y te pones como los israelitas en el desierto que le decían a Moisés, yo quiero regresar a Egipto, quiero volver a vivir ahí en la esclavitud y quiero volver a hacer aquellas cosas. Se te olvida que estás bajo la gracia de Dios. Por eso quiero entender la gracia, no solamente como algo pasado para el cristiano. Vamos a ver ahora el presente del cristiano, lo que somos actualmente bajo la gracia de Dios. Y quiero invitarte a que leamos la Biblia del versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, ¿en qué consiste la salvación? Pablo describe la salvación en términos de nuestra unión con Cristo. Y fíjense qué interesante, porque el versículo 4 comienza diciendo, pero Dios. O sea, que antes de eso habíamos sido sentenciados. Se nos había dado un diagnóstico en nuestra vida y habíamos recibido una sentencia. Pero Dios tomó la iniciativa y por ser rico en misericordia, con gran amor con el que nos ha amado, entonces hizo algunas cosas con nosotros. Primero, nos dio vida. Lo pueden ahí señalar. Segundo, nos resucitó. Y tercero, nos sentó en lugares celestiales. Ahora, ¿tú crees que pudimos lograr eso por nuestras propias fuerzas y a través de nosotros mismos? No, fíjense que si tú estudias el ánimo del pasaje, el pasaje te dice que Dios lo hizo, pero asociado siempre con Cristo Jesús. Por eso nosotros entendemos que Pablo es un hombre que entendía la teología de forma cristocéntrica. Quiero leerte un pedazo de lo que tengo acá escrito. Dice, todos estos beneficios los hemos recibido en virtud de nuestra unión con Cristo. Por eso dice, nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. O sea, todo está relacionado a la unión con Cristo. En medio de nuestra condición, cuando estábamos destinados a la muerte, cuando habíamos sido diagnosticados de muerte, cuando habíamos sido sentenciados a la muerte por el pecado, Dios, infinito en misericordia,
tomó la iniciativa y salvó nuestras vidas. Dios completó una obra de rescate a nuestro favor. Envió a Jesucristo a salvar a los pecadores, entre los cuales estamos tú y yo. Y te voy a decir algo, eso es lo hermoso de Dios. Dios no es igual que nosotros. Muchas veces nosotros tenemos pensamientos de este tipo. El que me la hace, ¿cómo dice? Me la paga. Si lo lleva, te lo doy. Si te la busca, la encuentra. Así somos los cubanos. Le decimos al hijo, te la está buscando y la vas a encontrar. No está para ti, pero te va a coger. Ya eso es, ya el niño cubano está que tiembla. ¿Tú quieres dormir caliente? ¿No quieres que la coja contigo? Le decimos. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre nosotros y Dios? Que Dios nos da lo que nosotros no merecemos. Si Dios nos diera lo que nosotros merecemos, nosotros no hubiéramos nunca ni estado en lugares celestiales, ni estado resucitados, ni hubiéramos estado bendecidos por Cristo, ni tuviéramos una relación con Él. Pero Dios, que es infinito en misericordia, nos dio lo que nosotros no merecíamos y nos lo dio solo por gracia. Y fíjate, merecíamos el castigo, pero por gracia Dios nos dio perdón. Merecíamos consecuencias por el pecado, pero por gracia hemos recibido misericordia. Merecíamos ira, pero por gracia recibimos consuelo. Merecíamos el infierno, pero por gracia heredamos el cielo. Merecíamos miseria, pero por gracia tenemos esperanza y herencia. Merecíamos culpa y vergüenza, pero por gracia recibimos gloria y honor. Merecíamos condenación, pero por gracia recibimos salvación. ¿Se dan cuenta que el presente del cristiano es algo hermoso por todo lo que ha recibido? Ahora, lo hemos recibido por Cristo, por estar asociados con Jesús. Por eso, si nosotros tenemos una iglesia, tiene que ser cristocéntrica. Si tenemos una vida cristiana, tiene que ser cristocéntrica. No podemos hacer lo que yo les dije la semana pasada, de estar hablando de Cristo, pero no con Cristo. Porque nosotros tenemos que tener una vida cristocéntrica. Porque Cristo es el todo y para nosotros. Tenemos que entender también que hemos recibido no solamente lo que no merecíamos, sino más que lo que esperábamos. Porque dice que nos ha sentado. Fíjense, 3 cosas. Primero, nos dio vida, una vida que es eterna. Segundo, nos resucitó. Y tercero, nos hizo sentar en lugares celestiales. Yo no sé si tú has pensado eso, pero fíjate que esto no es algo que se habla en el cristiano del futuro. Esto es algo que Pablo está hablando en el kairos, no en el cronos. Porque Pablo lo está diciendo como algo que ya pasó, que es seguro para nosotros. Fíjense que Pablo no está diciendo que los cristianos a lo mejor serán sentados en los lugares celestiales o los que se porten bien, Dios los sentará en los lugares celestiales. No, él dice, ya nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y no sé si tienes una idea de lo que eso significa. Porque yo te voy a decir la verdad. Por mucho que tú ames la iglesia, esto no es un lugar celestial. No es un lugar celestial. Un lugar celestial es la habitación de Dios. Y estar sentado en los lugares celestiales implica que Dios nos ha dado una santidad completa. Esa santidad que hoy es progresiva, que hoy es poco a poco, se completó en Cristo Jesús. Y nos ha reservado un lugar donde nos está sentando y donde nosotros estamos disfrutando de la presencia plena de Dios. Y eso es un gran privilegio. Eso es una gran bendición. Escribe aquí, como muertos en pecado, estás constantemente putrefacto. Pero bajo la gracia de Dios, ahora
desprendes olor a vida. Y esa es la verdad, porque fíjate, ¿has visto la diferencia entre un vivo y un muerto? No me quiero poner un poco raro acá, pero yo he despedido a muchos. Ayer me encontré con Juan y me dice, oye, me han dicho que cuando tú oras por alguien, se va. Y le dije, eres la excepción. He orado por ti, todavía te veo acá. Eres la excepción. Yo he estado en muchos lugares donde la gente se ha despedido y se ha ido. Y se ha ido de mil maneras. Hay una diferencia muchas veces muy grave entre los que se van con Cristo y los que no se van con Cristo. Lo que pasa es que cuando una persona se va y tú lo ves ahí, es lo mismo que eres tú. Tiene todos los órganos, tiene la misma apariencia, pero hay algo que le falta. Algo que tú sabes que no es de este mundo y por lo cual no echa a andar. Cuando morimos en pecado, como dice la palabra, vamos por el mundo infestando a otros de nuestro pecado. Bueno, la Biblia dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Tú no te has dado cuenta que gente que está en pecado busca a gente que está en pecado para practicar pecados? Y gente que vive en santidad busca a gente que vive en santidad para practicar la santidad. Entonces es importante que nosotros entendamos que Cristo cambió nuestra naturaleza. Éramos por naturaleza hijos de ira, pero ahora tenemos una nueva naturaleza en nuestra vida. Una naturaleza santa, una naturaleza que le pertenece a Dios. Y a partir de ahora nosotros vivimos en la gracia de Dios. Pero este pasaje continúa hablando y nos muestra un aspecto más de la gracia de Dios. Nos muestra el futuro del cristiano, lo que seremos. Y vamos a ir a los versículos del 7 al 10. Dice, para mostrar, esto es interesante, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, pero fíjate, en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, esto es interesante. La Biblia dice que somos creados en Cristo Jesús, lo cual significa que hemos nacido de nuevo, pero que esto tiene un significado, un porqué. Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Porque no somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. Y eso muchas veces se nos olvida. Muchas veces se nos olvida que nosotros tenemos que querer a nuestros hermanos, tenemos que amar a nuestros enemigos, amar a los que nos persiguen, vivir para su gloria. Y decimos, no, nos hacen falta las obras. No. Nosotros no somos salvos por nuestras obras, pero somos salvos para buenas obras, las cuales no nos pertenecen. Dios las preparó antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y fíjense, hay una frase acá que es lindísima. Yo creo que esta es una de las frases más lindas de la Biblia. Y es la frase, somos hechura suya. ¿Por qué? Porque ahí hay una palabra en griego que significa que nosotros somos como una obra elaborada minuciosamente de Dios. Es la palabra griega poema o poema, pero de ahí viene la palabra que nosotros conocemos como poema. ¿Un poema qué cosa es? Algo elaborado, delicado, construido, que tiene prosas, que tiene rimas, que es algo que llama la atención. Esa es la idea que transmite la forma en que Dios nos creó a nosotros. Es la forma que transmite la manera en que Dios nos ha creado. Se puede traducir como una obra de arte. Cuando una persona hace una escultura o pinta una obra de arte y tú lo ves y está detallada y es profunda, tú dices,
es un poema. Es algo sensible, sublime. Bueno, esa es la manera en que Dios nos ha creado a nosotros según Pablo. Dice, somos hechura suya. Este término sugiere que los creyentes no son meramente productos de ensamblaje divino, sino que son obras maestras creadas por Dios mismo. O sea, que no estamos hechos en masa. No es que había una fábrica en el cielo, como una vez yo leí un libro de Kenneth Copeland, que es una locura. Y entonces él decía, mira, lo que pasa es que en el cielo hay almacenes de bendiciones que están creadas ahí y están esperando que tú las reclames y Dios te las va a mandar. Las muelas que tú tienes podridas en la boca, Dios las tiene en el cielo nuevas. Pero tú no las tienes en la boca porque tú no se las has pedido a Dios. Los brazos que te faltan los tienes. Es como si Dios de pronto comenzó a hacer a la gente en serie. Se acabó el material, algunos salieron con 2 brazos y otros con un brazo. O se acabó el material de las piernas y uno salió con una pierna y otro con 2 piernas. Esa no es la idea que transmite la Biblia. La idea que transmite la Biblia es que cuando Dios creó al hombre, se regocijó y se sintió bien amoroso con él. Le duele el corazón a Dios cuando los hombres se apartan y rechazan la gracia de Dios. Y fíjense que ahora Pablo nos dice que hay un cambio en aquellos que han recibido la gracia. Y por eso esto yo lo puse en la parte futura. Porque si tú te acuerdas que lo que hablamos cuando hablamos de la primera aparición de la gracia, que es antes de ser cristiano, dice que nosotros nos movíamos en ¿qué? En espíritus de desobediencia según el mundo. Pero fíjate, ahora dice que nosotros nos movemos en obras de justicia que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que andamos controlados por el Espíritu Santo, vamos de gloria en gloria. Enfatiza además la responsabilidad del creyente de participar activamente en las buenas obras de Dios. El término andar implica un estilo de vida continuo y habitual, en vez de esporádico y aislado. Eso es algo que tenemos que saber. Porque muchas veces decimos, bueno, las buenas obras vamos a andar por ellas, pero las que me gustan a mí. Y por ejemplo, Arturo, no hay buenas obras para él. Tengo algo que él necesita, no te lo doy. No se lo doy. ¿Lo puedo bendecir con una oración? No oro por él. ¿Ves? ¿Por qué? Porque nosotros queremos administrar la gracia de Dios. No. La manera en que nos tenemos que la manera en que nosotros tenemos que unirnos a Cristo no puede ser ni aislada ni intermitente. Tiene que ser constante. Una y otra vez nuestra vida tiene que permanecer en Cristo Jesús. No podemos movernos ni a un lado ni al otro. Tenemos que estar en Jesús todo el tiempo. Tengo la responsabilidad de mostrar la evidencia de la salvación en mi vida a través de las buenas obras. Esa es mi responsabilidad. Por eso Dios me entregó buenas obras para andar en ellas. Porque eso es algo que Dios ha hecho con todos. La Biblia habla mucho de las obras, tú lo sabes. Por ejemplo, antes de ser cristiano, la Biblia nos dice que vivíamos controlados por obras muertas, las obras de las tinieblas, las obras de la carne. Ninguna de estas tienen el poder para salvar. También nos habla ahora de que Dios preparó buenas obras y nos ayuda a ahondar y abundar en buenas obras. Dice que todo hombre en 2 de Timoteo debe ser perfectamente capacitado, ¿para qué? Para vivir en buenas obras. Dice que todo hombre esté preparado para buena obra. Cristo murió para purificar para sí un pueblo celoso ¿de qué? De buenas obras. Así que son muy importantes, porque son la manera en que nosotros podemos impactar el mundo. Y te voy a decir, acá la Biblia no habla de favores. Las buenas obras, porque tú te puedes preguntar en esta mañana, bueno, pero ¿qué cosas son las buenas obras? Cuando yo estudié esto por primera vez, yo dije, bueno, las buenas obras, me paro en Charleston y Nelly, y cada vez que yo veo a un anciano que va a pasar, le doy la mano. Y lo brinco a la calle. Está haciendo buenas obras. ¿Ves?
Y si no, me busco un homeless, le regalo un abrigo. Estoy haciendo buenas obras. Pero esto no es lo que la Biblia nos enseña como buenas obras. Eso es bueno, compartir es una bendición. Pero las buenas obras que está hablando ahí son obras de justicia, son cosas que Dios ha hecho para con nosotros y se pueden reducir al evangelio. Cuando yo le comparto el evangelio a alguien, estoy compartiéndole lo mejor que yo tengo, lo que más lo puede ayudar. Esa es la mayor muestra de conversión en mi vida y lo que puede traer cambio en la persona. El hombre nuevo implica un triple cambio: un cambio antropológico, un cambio eclesiológico y un cambio ético. Las buenas obras deben provenir de hombres que por la fe se han apropiado de los cambios antropológicos. Primero, eran hijos de Adán, pero ahora son hijos de Cristo. Además, Dios ha obrado en ellos un cambio eclesiológico, porque antes eran enemigos de Dios, ahora son hijos de Dios, han hecho la paz con Dios y ya no viven en enemistad. Y el cambio ético también es una evidencia, porque antes vivíamos esclavizados a las obras de la carne, pero ahora vivimos por el fruto del Espíritu Santo. El hombre nuevo no implica simplemente un cambio de relaciones. El hombre nuevo implica y exige un cambio funcional. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo era niño, mi mamá quería para mí un buen futuro, pero yo no tenía las mejores amistades. Y entonces ella me decía una y otra vez: no te ajuntes con esa gente, no salgas con ellos. ¿Qué cosa era eso? Era bueno, pero ella estaba tratando de producir en mí un cambio de ¿qué? Funcional. ¿Pero qué pasaba? Yo seguía saliendo con las malas personas, yo seguía andando con las malas personas y seguía en los malos pasos. Pero un día eso cambió. ¿Por qué cambió? Porque hubo un cambio en mi vida que lo provocó Cristo Jesús. Así que si tú quieres que alguien en tu familia cambie, si tú quieres cambiar algo, no se trata de cambiar del estilo de vida, se trata de encontrarnos con Jesús. Porque cuando te encuentras con Jesús, Él entonces verdaderamente obra cambios en nosotros a nivel personal, íntimo, cambia tu mentalidad, cambia tus pensamientos, cambian tus prioridades, cambian tus deseos y pasas de ser un hijo de ira sin la gracia de Dios a un hijo de misericordia viviendo bajo su gracia. ¿Y te acuerdas cómo se llama este mensaje? Se llama viviendo bajo la gracia de Dios. Quiero concluir. El hombre tiene una aversión natural hacia la gracia. El alejamiento persistente de la gracia de Dios se demuestra bíblica e históricamente. Dios siempre ha preservado un remanente que está totalmente adherido a la gracia. La gracia gratuita e incondicional de Dios que nos lleva a la cruz y nos mantiene en humildad, lo que nos permite experimentar más gracia. Porque dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No trates de comprometerte en este mundo con nada que amenace la naturaleza de la gracia de Dios. Porque, aunque tú no lo creas, le perteneces a Jesús. Ojalá que esta pequeña meditación se quede en tu corazón, en tu vida, y que a partir de hoy entiendas que hubo un tiempo en tu vida en que tú no vivías bajo la gracia de Dios, que ahora vives bajo la gracia de Dios, que debe haber cambiado tu vida en todos los sentidos, el evangelio debe haber afectado totalmente tu vida, pero que te esperan cosas mejores, que todavía estamos por recibir lo mejor, pero que tenemos que ser constantes, mostrando las evidencias de ese cambio en las buenas obras, que no es otra cosa que servir a Dios. Y ojalá que tu vida a partir de hoy se consagre a servir al Señor.